Te adoramos, Dios. Qué lindo es el Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya. Josué capítulo 1, verso 9. Amén. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión de su Santo Espíritu. La iglesia que vamos camino al cielo decimos amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Permite que sea de grande bendición para nuestras vidas, Señor, y aún aquellas vidas, Señor, que más adelante van a estar escuchando. Toca los corazones, sana, liberta, restaura, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, amén. Pueden sentarse los hermanos, gloria al Señor. Aleluya, qué bueno es Dios. Aleluya, saludamos a todos los hermanos y amigos, amén, que nos van a estar viendo luego. Amén, estamos aquí en el 18131 de Stromberg Avenue en Brookville. Amén, la iglesia de Dios, nuestro refugio, gloria al Señor para siempre. Estamos aquí todos los domingos a las 2 de la tarde, aleluya. Si no tienes un lugar donde asistir a una iglesia, quieres visitarnos, estamos aquí a tus órdenes. Gloria al nombre poderoso del Señor, aleluya. Fíjese bien, la palabra del Señor que nos ha dado para esta tarde, libro de Josué capítulo 1, verso 9, donde Dios comienza a hablarle a su siervo Josué. Y esta palabra es una palabra bien poderosa para cada una de nuestras vidas. Y especial para mí es una palabra poderosa. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que tú vayas. Fíjese, porque este texto es bien poderoso. Porque nos habla de que Dios nos manda a esforzarnos. No solamente que nos esforcemos, sino que nos dice el Señor que yo voy a estar contigo y que voy a ir contigo donde quiera que tú vayas. Cuando nosotros caminamos más adelante en la palabra del Señor y vemos a Isaías, en Isaías capítulo 41, verso 10, donde Isaías trae esta palabra también al pueblo en aquel momento, e Isaías le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al nombre poderoso del Señor. Es un momento bien difícil que estaba pasando el pueblo de Israel. Dios siempre en los momentos difíciles de nuestra vida nos habla y nos trae palabras de aliento, nos trae palabras de fortaleza, nos trae palabras que nos dice: yo estoy contigo, no temas, no temas. Y en esta tarde el tema de esta palabra del Señor que Dios nos dio es: no te dejes intimidar. Esa es la palabra que tenemos. No te dejes intimidar. Cuando la gente se intimida, coge miedo. Aleluya. Y una de las armas, fíjense bien, más antigua del enemigo de las almas, amén, es esta, que te intimida. Porque cuando te intimida, se te va la fuerza. Cuando te intimida, te da miedo. Cuando te intimida antes de destruir tu persona. Intenta paralizarte con miedo. Cuando ocurre el miedo, tú te paralizas. Tú no sabes qué hacer. Tú no sabes para dónde ir. Aleluya. Muchas veces, amén, me acuerdo cuando pequeño, ¿verdad? Que quizás podían ser pesadillas o quizás podían ser visiones en momentos dados, porque uno cuando pequeño no sabe, pero hay momentos dados que en aquellos tiempos, cuando yo pequeño, podía ver celajes, podía ver cosas oscuras en el cuarto y quizás estaba dormido o quizás no, porque era pequeño, aleluya, pero aquello me intimidaba. Aquello me daba un miedo, amén, que yo lo que hacía es que me arropaba hasta la cabeza hasta arriba y estaba ahí con un miedo. No sabía cómo defenderme porque era un niño.
Aleluya. Si no salía corriendo y me metía en el medio de la cama de mi papá y mi mamá. Porque aquel miedo me intimida. Eso es lo que usa Satanás para intimidar la iglesia. Para que la iglesia no camine. Para que la iglesia se detenga. Aleluya. El enemigo sabe que una persona que está llena del Espíritu Santo es peligrosa. Gloria a Jesús. Amén. Para su reino. En aquel momento, como decía, era un niño, no sabía qué hacer. Pero después, luego, cuando comencé a caminar en el Señor y estas cosas comenzaron a ocurrir aún de joven adulto, entonces yo tenía una arma. Porque yo decía, Dios mío, ayúdame. Dios mío, no sé. Dios mío, ¿qué pasa? Aleluya, ayúdame en este momento dado. Y Dios me daba fuerza para poder vencer aquel miedo. Aleluya. Por eso es que el enemigo de las almas busca intimidar. ¿Para qué? Para que la persona no ore, para que deje de predicar, para que deje de servir, para que deje de creer en Dios. Aleluya. Porque, amado sea el nombre del Señor, muchas veces la gente cuando no ven, no creen. Hay personas que dicen, ¿dónde está Dios? No lo veo. Sí, pero Dios está. ¿Por qué? Porque sentimos su presencia, sentimos su Espíritu Santo. Aleluya, en nuestro cuerpo. Gloria al nombre poderoso del Señor. Hay gente que uno le habla la palabra y se dice, se me paran los pelos. Sí, se te están parando los pelos porque es la presencia del Espíritu Santo que está en este momento para bendecirte, para traerte fuerza. Por eso no podemos dejarnos de intimidar. Aleluya. No dejes que nada te intimide. Aleluya. La intimidación no cambia el poder de Dios. Solamente intenta cambiar la actitud del creyente. ¿Entendió? La intimidación no cambia el poder de Dios. Aleluya. Sino que solamente intenta cambiar la actitud de cada creyente. Aleluya, por eso nosotros no podemos dejar de intimidarnos. Cuando hablamos de esta palabra intimidar, amén, conforme al diccionario secular, intimidar significa en el diccionario secular que causar miedo, inseguridad, temor para obligar a alguien a retroceder. Cuando a ti te intimidan, tú retrocedes. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Pero cuando está en la presencia del Señor, a ti no te importa, tú vas hacia adelante. Gloria al nombre poderoso del Señor. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo como poderoso gigante. Cuando buscamos el significado de intimidar bíblicamente, esto, amén, es toda estrategia, dice, del enemigo, designada para producir temor, producir duda, producir desánimo, para impedir que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. El enemigo sabe que si logra controlar nuestra mente, controlará todas nuestras acciones. ¿Qué me está entendiendo? La Biblia dice que Jesús sana. La Biblia dice que Jesús liberta. Entonces, si somos intimidados, no creemos que Dios puede sanar. Si somos intimidados, no creemos que Dios puede libertar. Aleluya. Pero qué bueno que el apóstol Pablo le dijo a aquel muchacho Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, verso 17, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra es algo que cuando usted la lee, usted recibe esa palabra. Amén, recibe esa palabra en su espíritu, recibe esa palabra en su alma, recibe esa palabra en su cuerpo. Y usted proclama, porque a mí Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Él me dio espíritu de poder, espíritu de dominio. Aleluya, gloria al Señor, espíritu de amor. Gloria al nombre del Señor. La cobardía no proviene de Dios. Páselo bien. Cuando una ocasión usted se sienta como con cobardía, eso no proviene de Dios, porque Dios no nos puede traer miedo. Dios es poderoso para bendecirnos. La intimidación siempre va a aparecer antes de que Dios va a hacer un milagro. O sea, antes de que Dios se vaya a glorificar, la intimidación viene. ¿Qué dijimos que la intimidación es? La intimidación es que te da duda. La intimidación te da inseguridad. Amén. La intimidación te pone a retroceder.
Aleluya. Pero antes de que ocurra un milagro, muchas veces aparece la intimidación. Antes de que Dios vaya a hacer algo en tu vida, aparece la intimidación, porque aparece la duda. A veces creemos, a veces no creemos. No, hay que creer a Dios. Para el que cree, dice la Biblia, todo es posible. Cuando Dios está preparando algo en grande, el enemigo levanta una amenaza. Escuche bien. Cuando Dios está preparando algo en grande, el enemigo te va a preparar una amenaza para que tú no permitas que lo que Dios quiera hacer sea glorificado. Cuando usted va a la Biblia y se mete al libro de 1 Samuel, allá en el capítulo 17, amén, donde habla de David y Goliat, amén, fíjese bien lo que ocurrió en aquel lugar. Vamos a hablarlo por encimita rápido. Durante 40 días Goliat salió a intimidar a aquel ejército. O sea, estamos hablando del enemigo viene a intimidar. A intimidar. Y observe el proceso. Observe el proceso. Primero aquel gigante habló. Después que habló, sembró miedo, porque aquella gente vio a aquel hombre tan grande. ¿Quién se iba a enfrentar a este hombre? Y dijeron, ese hombre es grande, no puedo. O sea, estaba intimidando, comenzó a meterle el miedo. Luego produjo inmovilidad. ¿Qué inmovilidad? Nadie del pueblo de Israel se atrevió a meterle mano. Hasta el mismo rey no sabía qué hacer, porque es que el enemigo de las almas trata de intimidar. Amén. Para que algo grande no suceda. No te dejes intimidar. Escucha bien. No te dejes intimidar. Dice que Israel tenía las armas para pelear. Ellos tenían las armas para pelear. Tenía los soldados para pelear. Tenía el entrenamiento para pelear. Pero estaba como paralizado. Porque aquel gigante le metió miedo. Los intimidó de primer cantazo. La intimidación convierte a un ejército poderoso en un pueblo inmóvil. Fíjense. Un solo hombre manipulado por el enemigo de las almas, porque por su grandeza, su cuerpo, su estatura, intimidó a un pueblo grandísimo, a un ejército completo, lo puso inmóvil. 40 días nadie se atrevió a salir al frente de este hombre. Y él salía y le gritaba, y nadie se atrevía. Oiga, pero fíjese que cuando llegó aquel muchachito David, que pastoreaba ovejas, amén, David entendió que Goliat era más grande para fallar que para vencer. Fíjese, David lo miró de esta manera: ese hombre es más grande para fallar que para vencerme. O sea, por su grandeza va a fallar y no me va a vencer. Un niño, un jovencito, dijo, mientras todos veían a aquel gigante, un hombre indestructible, un hombre que nadie le podía meter mano, pero David, amén, veló la oportunidad no solamente para decirle a aquella gente que había un Dios poderoso, que había un Dios que había caminado con aquel pueblo en el desierto, que había un Dios, aleluya, que había hecho milagros desde el principio. Amén. David veló aquella oportunidad, ¿sabe para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Para decirle que no importa la grandeza, no importa que como gigante venga el enemigo, hay un Dios poderoso, aleluya, que levanta bandera sobre su pueblo. Aleluya, por eso que dice que aunque venga el enemigo como río, Jehová levantará bandera. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Los gigantes hablan fuerte, pero Dios actúa más fuerte que un gigante. Aleluya. Aleluya. La intimidación quiere detener el propósito de Dios en nuestra vida. La intimidación te detiene. A veces pensamos, es que yo no sé cómo voy a hablarle a esta persona, yo no sé mucha Biblia. No, usted no necesita saber mucha Biblia para decirle a una persona que Cristo lo ama. Usted no necesita saber mucha Biblia para decirle a una persona Cristo sana. Usted no necesita mucha Biblia para decirle
decirle, yo conozco un Cristo que te puede libertar. Yo conozco un Dios poderoso que te puede suplir lo que tú necesitas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. No te dejes intimidar. Aleluya, gloria a su nombre. Esto se está poniendo bueno. La Biblia nos habla de aquel profeta Nehemías. Nehemías es un hombre que Dios llamó, que era copero del rey, pero era un hombre profeta de Dios. Y Dios lo llamó para restaurar los muros y restaurar el templo del pueblo de Israel en medio de aquella situación difícil que estaban pasando. Pero siempre cuando tú vas a hacer algo para Dios, se levanta un Sanballat y se levanta un Tobías. Aleluya. Pero la Biblia dice que ni Sanballat ni Tobías pudieron detener la construcción de aquellos muros ni la construcción de aquel templo. Ellos intentaron intimidar a los constructores. Ellos intentaron intimidar a aquel pueblo. Pero más sin embargo la Biblia establece que ellos, amén, con una mano trabajaban y con la otra mano tenían la espada desenvainada para pelear en contra del enemigo. Porque el enemigo no nos puede intimidar. Aleluya. Escucha bien esto. El enemigo, aleluya, es un gatito rugiente. No es, amén, la Biblia dice que, aleluya, que como león rugiente anda quien devorar. Pero nosotros andamos con el verdadero león de la tribu de Judá. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Andamos con el león poderoso, con el grande, con el que no ha perdido una batalla. Aleluya. Pero es bueno Dios. Con aquel que Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén, gloria a Jesús. Gracias Jesús. Del mundo. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Santo. Aleluya. Fíjese que este Sanballat, estos Tobías, comenzaron a enviar cartas para detener el trabajo de Nehemías. A su nombre. Inventaron mentiras. Gloria a Jesús. Aleluya. Difundieron rumores. Lo invitaron a bajar del muro. Oiga, el enemigo inventa mentiras para detenernos. El enemigo, amén, difunde rumores para pararnos. Aleluya. Yo no sé si a ustedes les han dicho, les han hablado de rumores. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto de que le han inventado mentiras, que han mandado cartas, que han difundido rumores. Oiga, pero en este camino uno lo ve a diario, porque el enemigo lo que quiere es detener la obra de Dios. Quiere parar la obra a como dé lugar. Aleluya. Lo invitaron a bajar del muro, pero Nehemías le responde al Tobías y Sanballat, le dice, mira muchacho, yo estoy muy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Aleluya. O sea, qué respuesta tan poderosa cuando el enemigo te trata de detener y dice, no, yo estoy ocupado en una buena obra. Yo no puedo ir. Yo no puedo dejar mi intimidad. Cuando sabes quién eres, o cuando tú sabes quién eres en Dios, cuando tú conoces quién tú eres en Dios, no bajas de muro para responder a los ataques del enemigo, porque estás en el muro y estás en la presencia de Dios. O sea, el enemigo te quiere tirar una nube de esa de camuflaje para tratar de detenerte, pero no podemos. La intimidación, amén, utiliza diferentes aromas. ¿Sabes lo que son aromas? De esos que salen de olores, aromas. La intimidación usa diferentes aromas. Número 1, la intimidación, el aroma que trae es el aroma del miedo. Exagera en los problemas, ¿ves? Los problemas que a veces ocurren en nuestra vida, ese aroma del miedo los exagera. Y entonces ese aroma minimiza a Dios. Porque entonces, como estás pasando un problema, el enemigo de las almas viene y te tira un dardo y te dice, ¿dónde está el Dios que tú le sirves? ¿Dónde está el Dios que tú profesas?
sea, estás pasando una situación y Dios no viene y te contesta. Estás pasando una situación y Dios no hace nada. Ese es uno de los aromas que trae la intimidad, el aroma del miedo. Fíjese que en una ocasión en el libro en el Pentateuco, comenzó a hablar de aquellos 10 espías que hemos hablado otras veces, los 10 espías, que cuando fueron, que los mandaron a investigar, y ellos llegaron a aquel lugar y cuando regresaron para atrás dijeron: oh, esa gente son como langostas. Nunca dijeron que Dios, aleluya, era pequeño, pero actuaron como si fuera, porque vinieron a traer noticias negativas. Estaban intimidando, estaban creyendo que el Dios que ellos le servían era un Dios pequeño, no habiendo visto cuando ellos eran jóvenes cómo Dios los sacó con mano dura de Egipto, cómo Dios, aleluya, los pudo, aleluya, cruzar por un mar en seco. No estaban viendo cómo Dios tenía una nube, aleluya, que los cubría de día y un fuego que los calentaba de noche en el desierto. No viendo a un Dios, aleluya, que le sufrió pan del cielo diariamente. No recordándose que un Dios que le dio codornices. Oh, gloria al nombre del Señor, que no los dejó nunca solos. Ellos estaban hablando como si Dios fuera pequeño, porque la intimidación te hace creer que tu Dios es pequeño. La intimidación te hace creer que Dios no está contigo. La intimidación te hace creer que Dios te ha abandonado. Aleluya. Pero qué bueno, porque Jehová de los ejércitos camina con nosotros como poderoso gigante. A su nombre. Oh, gloria a Dios. Esto está bueno, esto está bien bueno. Aleluya. Qué maravilloso y qué poderoso es Dios. Aleluya. No te dejes intimidar. Oiga, otro de los aromas que aparecen son las amenazas. Amén. La gente comienza a amenazar. Hay momentos dados que ha pasado en nuestras vidas, en un momento de nuestras vidas nos han amenazado de cuántas cosas. Nos han amenazado de muerte, nos han amenazado de muchas cosas. Pero más sin embargo, hemos visto la mano de Dios glorificarse. En medio de las amenazas, Dios se glorifica. La Biblia nos habla de aquel joven Daniel que lo amenazaron con echarlo al foso de los leones. Oiga, lo amenazaron con echarlo al foso de los leones, ¿por qué? Aleluya. Porque él tenía que hacer lo que dijo aquel rey. Pero más sin embargo, él dijo: no, yo voy a seguir orando. Él abrió las ventanas para que lo vieran, orando por la mañana, orando al mediodía, orando por la tarde. Él no le importó las amenazas que le dijeron que lo iban a zumbar al foso de los leones. La amenaza nunca puede cambiar nuestra disciplina espiritual. ¿Usted me está entendiendo esta? Amén, aleluya. Cuando a ti te amenacen tu disciplina espiritual que tú tienes con Dios, de acercamiento a Dios, no la detenga. Al contrario, comienza a orar más, comienza a acercarte más a Dios, comienza a ayunar, aleluya, comienza a meterte más en la palabra del Señor, comienza a hacer la obra de Dios, porque las amenazas no pueden detener la iglesia. No te pueden detener. Aleluya. Una de las cosas que en estos tiempos trata de intimidar a la iglesia, por eso digo, no te dejes intimidar, es otro aroma que aparece, la presión social. La presión social de la gente. La gente quiere vivir como le da la gana. La gente quiere vivir a su propia conveniencia. Pero esto no es así. Esto hay que vivirlo conforme a la palabra del Señor. La Biblia nos habla también de aquellos 3 jóvenes hebreos que fueron presionados para adorar una estatua. Una estatua que no era Dios. Amén. La Biblia dice que solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Amén. Gloria a Jesús. No pueden obligarte a adorar a nadie. Oye, estos jóvenes hebreos le dijeron: si ustedes no los adoran, los vamos a lanzar al horno de fuego. Y a ellos no les importó, no los intimidó, porque ellos dijeron: vamos, aleluya, amén, a orar a Dios. Nosotros no vamos a adorar a ninguna estatua.
aleluya, al Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Jesús. La Biblia dice que en una ocasión, cuando ellos estaban allí, toda la gente se inclinó ante la estatua. Pero más ellos dijeron: nos vamos a mantener de pie. No vamos a adorar ninguna estatua. A mí no me van a intimidar con decretos y cuantas cosas que haya escrito el rey. No nos importa. Amén. No porque fueran fuertes ellos dijeron eso, sino porque Dios era mayor que el horno. Ellos sabían que Dios era mayor que aquel horno. Mas sin embargo, si usted lee la Biblia, ve que cuando los tiraron a aquel horno, ellos allí parece que estaban como si estuvieran en el Polo Norte. No sintieron ninguna clase de calor, no sintieron ninguna clase de fuego, porque ellos sabían al Dios que ellos le servían. Ellos sabían al Dios, amén, que Jehová había dicho: no estéis, amén, amenazados, porque Jehová peleará por vosotros. Por tanto, vosotros estáis tranquilos. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Otro de los aromas es la crítica. Número 4, la crítica. Jesús fue criticado constantemente. Cuando usted lee la Biblia, lee cualquiera de los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, usted ve que Jesús fue amenazado en todos los momentos. Le dijeron que era un blasfemo. Le dijeron que estaba endemoniado. Le dijeron que era un engañador. Aleluya. Pero jamás Jesús permitió que las opiniones cubrieran, amén, o no dejaran que él cumpliera su misión. Su misión era llegar a la cruz. Su misión era morir por los pecados nuestros. Su misión era que por su llaga que le hicieron, toda enfermedad iba a ser curada. Su misión era, aleluya, ir a buscar la llave del Hades y del infierno. Aleluya. Su misión era, alabado sea el Señor, decirnos: yo me voy pues, pero no se olviden, mis hijitos, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Él no se dejó convencer. Aleluya. Jamás. ¿Cómo vencer la intimidación? ¿Cómo la podemos vencer? Número 1, recordando quién va contigo. Conmigo va Jehová de los ejércitos. Conmigo camina el Señor. Josué tenía un problema. Moisés había muerto. El pueblo estaba nervioso y la tierra estaba llena de enemigos. Fíjense bien, por eso es que Dios le dice: mira, Josué, mira bien, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Él tenía todos esos problemas, pero Dios nunca le habló a él del tamaño del enemigo. Habló de su presencia. O sea, que puede venir el enemigo como quiera, puede ser tan grande que sea, pero lo importante es que dice la palabra yo. Es Dios hablando: yo estaré contigo. No importa, no podemos ser intimidados, no podemos dejar que nada nos intimide. La presencia de Dios vale más que cualquier ejército. Amén. Sí, Señor. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Mira qué poderoso. Puede venir un ejército, pero si Dios está conmigo, el ejército no va a hacerme nada. Porque si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso. Número 2, hay que alimentar la fe. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos palabras, si no leemos palabras, nuestra fe mengua. Tenemos que creer a lo que dice la Biblia, creer a las cosas poderosas que ha hecho el Señor, porque ahí es donde está nuestra victoria, ahí es donde Dios se va a glorificar. El miedo también viene, fíjese bien, por escuchar continuamente malas noticias. Lo que alimentes sea lo que crecerá. O sea,
si yo alimento mi mente de malas noticias, mi fe mengua. Pero si la alimento de la palabra, mi fe crece. Malas noticias es, yo creo que Dios no va a hacer nada. Chacho, eso que te está pasando a ti, tú le sirves a Dios, pero yo creo que Dios no te ayuda. Son malas noticias, gente negativa, gente que habla lo contrario. No, cree en la palabra. Cree en la palabra. Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, en una ocasión cuando Lázaro falleció, había una que estaba muy afanada, pero otra estaba pendiente al Señor. Y el Señor le dijo, si tú crees, verás la gloria de Dios. Si creemos, vamos a ver su gloria. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que permanecer en oración. En el libro de Hechos, capítulo 4, nos narra, si usted comienza a leer desde el capítulo 3, la Biblia dice que Pedro y Juan, después que fueron llenos del Espíritu Santo, iban para el templo de la Hermosa. Y cuando llegaron acá al templo, allí había un hombre cojo que lo traía todos los días a pedir limosna. Y aquel hombre le dice a Pedro y Juan que le dieran una limosna, y ellos le dijeron, no tenemos plata ni tenemos oro. Y le extendieron la mano, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que aquel hombre se levantó y quedó sano. Sus pies se enderezaron, sus tobillos caminaron, comenzó a caminar y a dar grandes voces. Y por esa razón se incomodó el pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo aquel que no creía en Jesús. Aquella gente que estaban, como quien dice, a nivel de las leyes de aquel tiempo. Y apresaron a Pedro y Juan. Los apresaron. Pero ellos no tuvieron miedo. Los amenazaron de cuantas cosas. ¿Por qué? Porque habían sanado a un hombre cojo. O sea, el enemigo te trata de intimidar cuando Dios hace un milagro. Por eso digo, antes de la intimidación, bien, amén, porque viene un milagro grande. Y lo trataron de intimidar, mas ellos dijeron, mira, después de que ellos fueron a ser amenazados, comenzaron a hablar de aquel hombre Jesús, amén, de Jesucristo el que crucificaron, de Jesucristo el que ellos vieron resucitar entre los muertos, de Jesucristo el que caminó con ellos, de Jesucristo, amén, el que los llenó de la presencia de su Espíritu. ¿Y qué tuvieron que hacer? Los liberaron de aquella cárcel, los dejaron libres. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna, amén, arma en contra de ellos. Y Dios respondió llenándolos nuevamente del Espíritu Santo. Bueno, se ganaron a 5,000 y después se ganaron a 3,000 gente, solamente hablando de que, fíjate, no sabían mucha Biblia porque ellos eran pescadores. Esa es otra cosa. Eran pescadores que aquella gente que tenían tanto intelecto dijeron, pero si esta gente hablan con una elocuencia de palabras. Sí, porque estaban llenos de la presencia de Dios. No te puedes dejar intimidar. Aleluya. Porque la intimidación no es de Dios. Y Dios lo volvió a llenar de la presencia del Señor poderosamente. Otra de las de eso es vistiéndote de la armadura. Necesitamos vestirnos de la armadura. ¿Dónde nos habla de eso? Efesios capítulo 6. Fíjese bien. No peleamos contra personas nosotros. La verdadera batalla es espiritual. Cada pieza de la armadura protege una parte de nuestra vida. La verdad protege nuestra mente. La justicia protege nuestro corazón. La fe apaga los dardos del enemigo. Y la espada del Espíritu destruye la mentira. Aleluya. Por eso es que nosotros no nos podemos dejar de intimidar. Hay unos personajes, amén, que no se dejaron intimidar. José, ¿recuerdas de José, aquel niño que lo vendieron? Fue vendido, fue acusado, fue olvidado. Nunca abandonó su integridad. La prisión fue el camino a donde lo llevaron a aquel palacio. Fíjese bien. Y después fue José, que el segundo más grande de Egipto. Pero tuvo que pasar. ¿Por qué? Porque lo trató de intimidar el enemigo, porque sabía que aquel hombre José, aquel muchachito José, iba a ser un hombre de grande poder. ¿Para qué? Para cuidar a su pueblo, al pueblo de Dios. Estel, que estaba allí en aquel reinado, pero Estel era una mujer israelita, pero dice que arriesgó su vida
Entró delante del rey porque nadie podía ir delante del rey sin autorización y sin pedirle una audiencia, porque si no el rey los mataba, pero ella no. Ella sabía con quién ella andaba. Ella sabía que Dios estaba con ella. Amén. Y ella sabía que podía morir, pero dijo, si perezco, que perezca. Porque el varón cambia la historia. O sea, estamos viviendo un tiempo difícil en este tiempo. Y Dios nos está hablando que no nos podemos dejar de intimidar, porque no sabemos qué ocurra. Puede entrar gente ahora por ahí y decir, esta iglesia, usted es cristiano. Y entonces te dicen, ¿tú eres cristiano, sí o no? Si dices que no, te vamos a dejar ir. Si dices que sí, te vamos a llevar preso. Ahí es donde se pone la cosa buena. O somos o no somos. Por eso él dijo, si perezco, que perezca. No le importó. Pablo fue un hombre que fue golpeado, fue apedrado, fue encarcelado, naufragó, pero sin embargo escribió, ninguna de estas cosas me mueve. Libro de Hechos, capítulo 20, verso 24. Ninguna de estas cosas que me sucedieron me van a mover del amor de Dios. Aleluya, ni tribulación, ni prueba, ni angustia. Aleluya, nada me podrá mover del amor de Cristo Jesús. La mayor intimidación, ¿sabe dónde ocurrió? En el Calvario. Ahí era que el enemigo quería intimidar a Jesús porque era la salvación de toda la humanidad. Cuando Jesús estaba en la cruz, parecía una derrota. Cuando Jesús estaba en la cruz, los discípulos huyeron. Los religiosos celebraron, qué bueno, lo tenemos, lo vamos a matar. Satanás pensó que había vencido, aleluya. Pero aquello que apareció al final era el comienzo de la victoria más grande de la historia. Jesús trajo una victoria poderosa para toda la humanidad y nadie la ve. Esto es una victoria poderosa. Usted sabe lo que nosotros tenemos: salvación y vida eterna. Amén. Dios. Esa es la bendición. No nos podemos dejar intimidar. La cruz demuestra que Dios convierte las aparentes derrotas en vida y en victorias eternas. Aleluya. Hay muchos creyentes que viven intimidados. ¿Por qué? Les vamos a decir. Tienen una enfermedad, le dan un diagnóstico médico, se murieron. Como quien dice, se le murió la fe, se le murió en quien creía, porque te dieron un diagnóstico médico. Los médicos pueden decir lo que quieran, pero yo sigo creyendo que yo le sirvo a un Dios que sana. Si no me sana, me voy con Él. Eso es todo. No me sana Dios, qué bueno, pero me voy contigo. Y entonces me voy a agarrar de aquella parte de la Biblia que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Digo, Señor, gracias porque me vas a permitir resucitar primero. Pero creo que hay un Dios poderoso. Creo que hay un Dios, amén, que cambia todas las cosas. La economía es algo que intimida a la gente cuando está la economía apretada. Las críticas, el rechazo, el pecado del pasado. El enemigo te trae mucho a la mente el pecado del pasado. Cómo fallaste. Te trae solamente para decirte, chacho, si tú eres un pecador, yo no sé cómo tú caminas. No. Cuando Él te traiga solamente, tú le dices, mira, yo te voy a recordar algo a ti. Aleluya. Hay un Dios que murió en la cruz por mí. Hay un Dios que su sangre me limpió de todo pecado. Hay un Dios que dice la Biblia que todos mis pecados fueron echados a la profundidad de la mar, donde nadie, fíjate bien, donde nadie los puede atraer para atrás. El único que te recuerda el pecado en tu mente es el enemigo de las almas, el pecado viejo. Te lo recuerda, ¿para qué? Para meterte, para intimidarte, para meterte desánimo, para meterte miedo, para meterte, aleluya, de que Dios no perdona. No, aleluya. La oposición familiar, eso lo hemos tenido mucho nosotros. Cuando nos convertimos, muchas de nuestras familias se alejan de nosotros porque no quieren escuchar que Cristo cambia. Entonces, como antes íbamos a las fiestas, a veces no nos invitan más a las fiestas familiares, pero cuando nos invitan están, ya tú sabes, con el ojo, ya lo que vienen a hablar de Cristo, de aquello. ¿Pero de qué te vamos a hablar?
No te vamos a hablar del pasado, te vamos a hablar que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que sana. Aleluya, que hay un Dios que dice que viene pronto por su iglesia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El fracaso Oh, gloria a Jesús. también, aleluya. Eso es lo que le sucede a mucha gente que son intimidados. Y el temor al futuro. Hay gente que le tiene temor al futuro. Por el futuro de nosotros está escrito. Vamos a vivir y a reinar con Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar en una fiesta. Usted sabe que es una fiesta que dura 7 años. ¿Qué clase de fiestón? Aleluya. 7 años, 7 por 365, multiplíquelo. Aleluya. 7 por 3 son 21. Sin contar los 65. Usted sabe lo que clase de fiesta es eso. Eso es gozándolo, comiendo, alaba y bebiendo cosas sanas. Su nombre es gloria. Amén. Aleluya. Eso es lo que la gente no sabe. 7 años de celebración gozándonos con Jesús. Una fiesta poderosa, porque él dice a su novia: vengo a buscar mi novia, la iglesia. Vamos a celebrar. Aleluya. Pero Dios sigue diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No permita que la amenaza temporal te haga abandonar el propósito eterno. Aleluya. Voy a repetirte esto. No permitas que la amenaza temporal te haga abandonar el propósito eterno. Aleluya. Gloria a Jesús. La intimidación siempre golpea antes que la victoria. Nos golpea, pero después que hacemos en victoria. Amén. Salimos adelante, salimos victoriosos, entonces testificamos. Aleluya. Qué bueno, estuve así, pero Dios se glorificó. Y le decimos a la gente lo que pasó y Dios obró. Estaba de esta forma y Dios se glorificó. Estaba así, Dios me suplió. Aleluya. Y Dios me dio esto y Dios me dio aquello. Porque nuestro Dios es un Dios benefactor que nos beneficia. Amén. De muchas formas. Nosotros no buscamos a Dios por los beneficios. Amén. La Biblia dice claramente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Aleluya. Aleluya. David fue intimidado antes de ser rey. Fíjese bien. José fue intimidado antes de conquistar. Nehemías, antes de terminar aquellos muros, fue intimidado. Daniel, antes de aquel poderoso milagro, fue intimidado. Jesús, antes de la resurrección, fue intimidado. Aleluya. Si hoy el enemigo te intimida, puede ser porque sabe que Dios está a punto de hacer algo grande contigo. Voy a repetir esto. Si hoy el enemigo te intimida, puede ser porque él sabe, el enemigo, que Dios está a punto de hacer algo grande contigo y conmigo. Amén. Alaba. O sea, recuerde, antes de la intimidad, cuando ocurre la intimidad que te intimida, es que viene algo grande de parte de Dios. Aleluya. Raba, Shamaya, Masoma. El miedo mira las circunstancias. La fe mira las promesas. La intimidación paraliza la presencia de Dios. Aleluya. Fue el que nos va a fortalecer. El enemigo levanta amenaza. Dios levanta vencedores. Los valientes no son Aleluya. los que sienten miedo, sino los que obedecen a Dios a pesar del miedo. Alaba Gloria a Jesús. a su nombre. Gloria. Ya estamos terminando, ya casi estamos para irnos. Casi estamos ya para irnos. Hay un Señor que dice: no te dejes intimidar. Yo soy el que pelea por ti. Mantente firme, porque la victoria pertenece a los que confían en mí. Así nos dice el Señor: no te dejes intimidar. Yo soy el que pelea por ti. Mantente firme, porque la victoria pertenece a los que confían en mí. Pablo dijo, Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros?
David proclamó diciendo en el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Gloria al nombre del Señor. O sea, cerramos con esto. Las intimidaciones es la voz del enemigo intentando apagar tu fe. Aleluya. La obediencia es la voz del creyente declarando que Dios sigue siendo más grande que cualquier amenaza. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Sí, Señor. A su nombre, Gloria. 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 Aleluya. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta poderosa palabra que nos has dado para compartir en esta tarde. Junto a mis hermanos y amigos y conocidos, Señor, sabemos que tú vas a tocar, que tú vas a salvar, que tú vas a restaurar y que tú nos das esa victoria, que nosotros vamos a siempre a creer en ti. Aunque venga la intimidación, sabemos que luego viene algo grande. Porque tú tienes cosas grandes para tu pueblo, cosas grandes para tu iglesia, Señor. Porque tú dijiste en tu palabra, Señor Jesús, que cosas más grandes que las que hizo Jesús aquí en la tierra, nosotros las haremos en tu nombre. Y yo creo esa palabra y la desato sobre mis hermanos. En el nombre de Jesús, para gloria y honra de su nombre. Amén. Señor, amén. Y a su nombre, Gloria. gloria. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. Dios es poderoso, es maravilloso.